da más. Y Maussan Producciones presentan Tercer Milenio con Jaime Maussan. Esto es Tercer Milenio, un programa de periodismo de investigación con las noticias que están cambiando la historia. Y esto es lo que le tendremos hoy en Tercer Milenio. En esta emisión de Tercer Milenio presentaremos una investigación sobre los llamados ovnis hipersónicos, es decir, objetos desconocidos que se mueven a más de 5 o 10 mil kilómetros por hora. En recientes declaraciones de pilotos de combate de los Estados Unidos, aseguraron que los ovnis se movían a velocidades hipersónicas, incluso de 50,000 kilómetros por hora. En esta investigación presentaremos imágenes y declaraciones que demuestran que es posible que esto suceda en nuestra atmósfera, incluso por debajo de la superficie marina. Resulta evidente que nos encontramos ante una tecnología muy superior a la de los seres humanos. Las evidencias existen. Los avances de las investigaciones sobre las capacidades de la inteligencia animal, así como sus actitudes y su capacidad de solucionar problemas, nos obligarán en poco tiempo a reconsiderar a quién se le puede llamar una persona, aunque ésta no sea necesariamente humana, como los simios. Algunos de ellos, como los orangutanes, los chimpancés e incluso los gorilas, se encuentran muy cerca genéticamente de los seres humanos. Sin embargo, los tratamos como seres muy inferiores y no les damos ningún derecho. Experimentamos con ellos, los sacrificamos, los ponemos en jaulas, traficamos con ellos, demostrando que los seres humanos somos en realidad los seres inferiores. Ellos, los seres extraterrestres, ya están aquí. Presentaremos evidencias cada vez más claras que demuestran que existe un cambio en su agenda y que ellos también podrían determinar cuándo se considerará como oficial su presencia en la Tierra. Las evidencias que le presentaremos nos muestran que cada día están más cerca. El 2020 marcará el inicio de una nueva carrera espacial. Diversas empresas privadas y naciones del mundo se disputan el regreso a la Luna, así como la llegada y colonización de Marte. Se realizará un crucero ovni frente a las costas de México. Todo esto y más en Tercer Milenio. Hoy Tercer Milenio transmitiendo desde Tennessee en los Estados Unidos. El pasado 3 de julio en la ciudad de Poyang, en Taiwán, nuevamente se registró un fenómeno que ya había ocurrido antes. Y estos videos deben de ser considerados algunos de los más importantes de este 2019. Son evidencias absolutamente irrefutables. Aquí le presento la información. La localidad de Poyang, en la nación asiática de Taiwán, se ha convertido en escenario de importantes avistamientos que nos revelan que esta ciudad se ha convertido en un verdadero punto de contacto. La noche del pasado 3 de julio de este año 2019, un testigo logró captar la presencia de dos misteriosas luces que se mantenían estáticas en el cielo en una zona que comprende el litoral marino y la propia ciudad. La toma es muy clara y en la parte inferior podemos apreciar luces de edificios que nos permiten establecer referencias de la posición de estos dos extraños visitantes. Una de estas luces a intervalos prende y apaga, como si se tratara de una especie de demostración. Este no sería el único e importante avistamiento reportado en esta localidad. El día 21 de mayo, también de este año 2019, dos testigos lograron evidencias en video de la presencia de luces en el cielo, justo en el momento en el que anochecía. En la primera toma podemos apreciar cómo dos objetos realizan movimientos y evoluciones muy peculiares mientras se encontraban a baja altura con respecto a la zona costera. Cada uno de ellos presenta dos fuertes luces y después de unos momentos se observa cómo se incorpora del lado izquierdo en el horizonte un tercer objeto.
En la segunda grabación, desde otro punto de la ciudad, podemos apreciar las mismas luces, pero en esta ocasión el autor logró registrar el momento en que éstas se dirigen hacia el mar, para perderse de la vista de los testigos. Sin duda, que la localidad de Poyang, por razones desconocidas, se ha convertido en una zona muy importante para el registro del avistamiento de estos fenómenos, los cuales no tienen una fácil explicación. Tercer Milenio logró contactar con Kirill Rogachev, un testigo en Rusia que captó a un objeto volador no identificado el pasado 28 de junio. De acuerdo al testigo, el objeto cambiaba de forma. Esto no es desusual entre los objetos voladores no identificados. De hecho, en repetidas ocasiones hemos presentado aquí este tipo de imágenes. Es una tecnología para nosotros absolutamente incomprensible, pero finalmente real. Una extraordinaria evidencia de un objeto volador no identificado, rodeado de lo que parece ser plasma y que cambia frecuentemente de forma, fue encontrada en los archivos de Tercer Milenio y hoy le presentamos esta investigación. Cerca de la medianoche del 28 de junio de 1997, Kirill Rogachev se disponía a dormir cuando su mamá notó la presencia en el cielo de un objeto muy brillante. El equipo de investigación de Tercer Milenio logró encontrar al autor de las imágenes y nos concedió una entrevista exclusiva. Mi papá y yo tomamos la cámara de video y comenzamos a grabar el objeto. Al principio parecía una semilla de trigo, pero cuando hicimos un acercamiento notamos claramente que tenía una forma triangular. Al poco tiempo, esta figura se invirtió y posteriormente se transformó en un rombo. De acuerdo con el testigo, aquel objeto estuvo suspendido en el mismo lugar durante varias horas. Aquello permaneció en el cielo durante mucho tiempo. Mi amigo y yo salimos a la calle con la cámara de video. Lo grabamos desde aproximadamente la medianoche hasta las 3 o 4 de la mañana. ¿En dónde ocurrió el avistamiento? Esto ocurrió en Siberia, cerca de la ciudad de Surgut. En el video se ve el cielo muy claro, porque durante el verano en Siberia las noches son muy cortas. Kirill Rogachev y su amigo dejaron de grabar al objeto cuando éste desapareció. Un extraordinario caso al que le daremos seguimiento. Bernardo Altamirano, Tercer Milenio. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo se ha definido que la comunicación entre algunos animales sea parte de un lenguaje? Y esto está claramente establecido especialmente entre los mamíferos marinos, entre los simios y otras especies. Se trata de las leyes de Zipf. Aquí le vamos a explicar qué es, y esta misma ley se puede aplicar, dicen, para tratar de entender el lenguaje de los extraterrestres. Muy interesante. Numerosos científicos se preparan para recibir los mensajes enviados por inteligencias extraterrestres. La confirmación de una señal será la parte más simple, aseguró el Dr. Seth Shostak, astrónomo del Instituto para la Búsqueda de Inteligencias Extraterrestres SETI. De acuerdo con los investigadores, lo más complicado será entender el mensaje enviado. Por su parte, la doctora Sherry Walls Jensen, lingüista de la Universidad Estatal de Bowling Green, afirma que han existido más de 7,000 idiomas humanos a lo largo de la historia, y a pesar de surgir a enormes distancias o tiempos muy diferentes, todas poseen algunas similitudes. Pero un lenguaje extraterrestre será completamente distinto. El lenguaje es más que un simple método de comunicación. Incorpora nuestra cultura, nuestra historia, nuestros sentimientos y pasiones. El lenguaje moldea nuestros cuerpos y cómo pensamos. Habla de lo que es importante para nosotros. Si recibimos una señal, es posible que nunca podamos decodificarla, pero tal vez conocer otro lenguaje completamente distinto podría darnos más información sobre quiénes somos como especie en este pequeño planeta llamado Tierra, añadió la científica.
Aunque existen algunas herramientas que podrían ayudar a comprender los mensajes enviados por otras civilizaciones, como la ley de Sif, la cual aparece en muchas áreas del mundo social y en las ciencias físicas, e incluso en la definición más general del lenguaje. La ley de Sif consiste en tomar todos los sonidos o palabras de un idioma y organizarlas según su frecuencia de uso para intentar comprender su significado. Este método ha funcionado para muchos idiomas humanos e incluso se ha utilizado en los delfines, lo que demuestra que aunque no los entendemos, sus chillidos no solo son sonidos, sino que forman parte de una especie de lenguaje. El mismo concepto podría aplicarse a una señal alienígena, agregó la doctora Walsh Jensen. Por lo que numerosos científicos ya se preparan para recibir los mensajes enviados por inteligencias extraterrestres. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. Este martes 13 de agosto se cumplieron 500 años del inicio de la conquista violenta de América. Un verdadero genocidio que trajo muerte y destrucción a todas las culturas, no solamente de Mesoamérica, sino de todo el continente. Por tal motivo, no es una fecha que debamos de celebrar, pero sí de recordar. Se cumplen 500 años de la conquista violenta de América en 1519. El genocidio continental más devastador de la historia humana, solo frenado por la extraordinaria aparición de Totlazonantzin Guadalupe, quien más allá de cualquier religión, con su presencia en México, marcó el fin de un exterminio inminente. El suceso más traumático de la historia americana fue la conquista, lapso histórico que inició con la llegada de los europeos al territorio americano. Durante esta etapa, prevaleció la sombra de la muerte, invasión, guerra, enfermedades desconocidas, torturas impensables, ignorancia, generando los peores sentimientos humanos. La desaparición de la ciencia milenaria se avecinaba. Surgió una guerra desequilibrada, las civilizaciones ordenadas y limpias de América contra los hombres blancos de Europa, quienes trajeron consigo todo lo malo de su forma de vivir. México, Perú, Colombia, Ecuador, la tierra de Anáhuac invadida por el caos, hombres asesinando en nombre de un Dios único, disfrazando así una desmedida ambición por la riqueza de nuestros ancestros. Después de 12 violentos años, la insólita aparición de Totlazonantzin Guadalupe, nuestra preciosa madre en el cerro del Tepeyacac, logró que aquel genocidio culminara, propiciando que los europeos miraran con respeto la vida humana, terminando así un periodo de oscuridad para el hombre americano. Nacía una nueva oportunidad. Durante la época más caótica, en 1521, el joven abuelo Cuauhtémoc-Sin, último Tlatoani Tenochca, consigna a sus hermanos que se resguarde el conocimiento antiguo, las ciencias milenarias, que solo serían transmitidas de padres a hijos, porque vendría una nueva edad, un nuevo sol en el que el antiguo orden reinaría nuevamente. Sus palabras se han cumplido al pie de la letra, pues durante la ceremonia de fuego vivo, este 13 de agosto en el centro de la Ciudad de México, la sabia abuela Emma Ortega, guardiana de tradición y miembro del Consejo de Ancianos de Teotihuacán, cumpliendo el mandato del Tlatoani, hace un llamado a despertar. Hoy estamos aquí para vivir este nuevo sol, el sol del corazón de todos los mexicanos. Estamos aquí para revivir el corazón de México, para hacer la continuidad de la antigua sabiduría milenaria. Hoy comienza una edad. La oscuridad ha terminado. Los mexicanos somos la nueva raza cósmica. En nuestras venas corre sangre universal. Nuestro destino presente es caminar este tiempo, todos los pueblos como uno solo, iluminados por este nuevo sol. Isabel Dávila, Tercer Milenio. En un momento regresamos a Tercer Milenio.
Continuamos en Tercer Milenio. Bueno, si el video anterior fue extraordinario, este que le vamos a presentar aquí también lo es. Ocurrido el 26 de julio en Uzbekistán. Se puede observar la coma de un objeto y de ahí cómo ésta se transforma en una espiral. Realmente extraordinario. Un fenómeno que fue observado por decenas o quizás cientos de personas. Una sorprendente espiral suspendida en el cielo fue observada desde 4 países del Medio Oriente. El impresionante fenómeno ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche con 30 minutos del 26 de julio de 2019, cuando miles de personas al mirar el cielo notaron la presencia de lo que, en un principio, creyeron que se trataba del lanzamiento de algún cohete espacial. Sin embargo, cuando miraron con más atención, se percataron de que el objeto no tenía un desplazamiento horizontal ni vertical, sino que al quedarse detenido en el cielo, comenzó a producir una misteriosa espiral. Después de algunos segundos, aquel objeto pareció desvanecerse. Esta presencia pudo ser observada desde 4 países del Medio Oriente. Desde Uzbekistán, Shamsher Rakhmatov observó la anomalía con gran claridad. Otros testigos no daban crédito a lo que observaban. Да, что это такое? Смотри. Исчезла. En Turkmenistán, Nurpolat Sultanov y su familia así vivieron el acontecimiento. Крутится. En Tayikistán, alcanzaron a percibir al objeto suspendido en el cielo. Desde la capital de Kazajistán, Alik Sultan quedó sorprendido por el fenómeno. Al cierre de esta investigación, las autoridades de estos 4 países aún no se habían pronunciado para explicar esta anomalía. Sin embargo, muchos de los testigos están convencidos de que lo que observaron no tiene ninguna relación con un artefacto espacial o un misil. Bernardo Altamirano, Tercer Milenio. Bueno, como lo hemos presentado aquí en Tercer Milenio, la zona de Los Ángeles, en California, es una zona de constantes avistamientos. Se ha supuesto la posibilidad de que haya una base submarina. Otra posibilidad es de que se presente ahí una especie de puerta dimensional. El 29 de junio ocurrió un fenómeno muy extraño, algo que no habíamos visto. Es realmente excepcional y podría ser una demostración de la existencia de estas puertas. Un fenómeno que ya se había presentado ahí mismo en Los Ángeles, en California, pero en esa ocasión ante la presencia de un objeto volador no identificado. Realmente notable. Le presento la evidencia. El sábado 29 de junio de este año 2019, la ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, se convirtió en escenario de la manifestación de un extraño fenómeno en el cielo nocturno de esta localidad. Alrededor de las 10 de la noche, el autor de la toma, un hombre llamado Mike Tank, captó en los primeros momentos de la grabación cómo un conjunto de luces realizaban evoluciones muy peculiares mientras se mantenían estáticas en el cielo. Después de los primeros minutos observamos cómo al centro y del lado izquierdo del video aparece un helicóptero que sobrevuela muy cerca de donde se estaba desarrollando el fenómeno. A pesar de su cercanía, extrañamente el helicóptero continúa su camino y no fue visto nuevamente en el desarrollo de este intrigante avistamiento. Después de unos momentos, las luces reinician los movimientos y poco a poco, en un movimiento controlado, comienza a formarse un anillo que al mismo tiempo se sitúa de manera vertical sobre el horizonte. Esta formación, por sus características, podría estar asociada a las llamadas puertas dimensionales, que de acuerdo a la historia documentada, es el medio por el cual visitantes ajenos a nuestro mundo se transportan desde distintos puntos en el universo, y del mismo modo podrían ser las causantes de la desaparición de aeronaves. En el acercamiento podemos apreciar con mejor detalle las características del portal, el cual cambia de tonos que van de azul, blanco y morado. Sorprendentemente, el fenómeno, después de varios minutos, intempestivamente desaparece sin dejar rastro alguno.
Esta no es la primera vez que en la ciudad de Los Ángeles se reporta un hecho de esta naturaleza. El 15 de diciembre del 2016, muy cerca del aeropuerto, fue captado el momento en el que un ovni parece generar la apertura de un portal para desaparecer junto con el mismo de manera misteriosa. Cada vez se generan más evidencias de la presencia de estos fenómenos que durante mucho tiempo parecían relatos de ciencia ficción, pero que en base a lo expuesto, podemos decir hoy que son toda una realidad. Tercer Milenio, Rubén Villatoro. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. El testimonio que se presenta a continuación es un testimonio que ha sido investigado y corroborado. Un testimonio verídico y voluntario. Yo soy Javier Picasso Villar. Mi salud se vino abajo y tuve que invertir un año completo buscando entre los médicos qué era lo que me estaba sucediendo, hasta que recibí una noticia contundente. Tenía yo varias cosas ahí y que, a decir del médico que fue el primero que me atendió, me decía que estaba llegando tarde a atenderme. ¿Tenía usted un tumor? Sí, tenía un tumor en el riñón del lado derecho. Requería extirpación del riñón, ¿no? Técnicamente le llaman eso una nefrectomía radical del lado derecho. El haber tenido en su momento la recomendación del Biotiquín por parte del amigo que me lo hizo saber cuando yo, insisto, decía no necesitarlo, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me preparó para saber qué atender o de qué respaldarme en el momento que lo necesité. El Biotiquín, que creo yo me preparó para poder tener las fuerzas y la disposición, porque digo yo que hasta en el estado de ánimo influyó. Yo pasé todo mi proceso sin tener un solo minuto de depresión. Y digo, yo todo eso se lo achaco al Biotiquín. Puede ser que el Biotiquín tan excelente y tan extraordinario, que yo agradezco al ingeniero Urbina por haber hecho el descubrimiento y la difusión de este producto, porque en realidad, como lo escuché de la gente que se lo dijo en un evento que me hicieron favor de invitarme, de la inauguración de un local de venta de este producto, toda la gente invariablemente al ingeniero le dicen gracias por lo que ha hecho usted por la humanidad. Mi intención en este momento es servir de inspiración, y que si yo supe de Biotiquín porque un amigo me lo compartió, yo se lo quiero compartir a toda la humanidad, a todas las gentes que en su momento pudieran necesitar de él y saber que hay una opción que les puede promover una oportunidad de seguir en esta tierra. Biotiquín es un nutriente, no un medicamento. De venta en Garden Santa Fe. Tuvieron que pasar 50 años para que se iniciara la verdadera era de oro de la investigación espacial. Hoy un sinnúmero de empresas privadas, así como otros países, India, China, pues desde luego Rusia, los Estados Unidos y otros países de la Unión Europea, tienen nuevos proyectos hacia el espacio, específicamente la Luna y específicamente Marte, además de los radiotelescopios espaciales que van a ver cosas que no nos imaginamos hasta hoy. Viene una nueva era para la humanidad, empezando con la colonización de Marte. Le presento la información. 4 potencias librarán una nueva histórica carrera espacial en el siglo XXI, además de empresas privadas, por regresar a la Luna y para encontrar vida extraterrestre en Marte. Los Estados Unidos ya están alistando los últimos detalles de su rover Mars 2020, que descenderá en un antiguo delta de río. Los científicos piensan que los sedimentos son un buen lugar para buscar signos de vida. Además de analizar los químicos en el sitio, el rover de la NASA recolectará y almacenará muestras de suelo para devolverlas a la Tierra y estudiarlas mejor. La misión de los Estados Unidos llegará a Leuciaplanum, una llanura marciana donde los ríos pudieron haber terminado en un océano masivo. Por su parte, la Administración Nacional del Espacio de China aún no ha anunciado dónde amartizará su rover HX-1, el cual tendrá un radar de penetración de tierra y equipos de análisis químico.
Las principales prioridades de la misión serán evaluar la superficie y el medio ambiente del planeta rojo, así como encontrar formas de vida, pasadas y presentes. Finalmente, en una misión conjunta entre la Unión Europea y Rusia, se enviarán a suelo marciano un módulo de aterrizaje y otro vehículo robótico que usará un taladro para extraer una muestra a 2 metros de profundidad, en busca de rastros de vida. Durante varios días el vehículo se dedicará a analizar las muestras y enviará los resultados a una nave espacial que permanece en la órbita, analizando los gases atmosféricos. Por lo que el 2020 será el año en que las principales potencias espaciales y empresas privadas competirán por regresar a la Luna y demostrar la existencia de vida extraterrestre en Marte. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. Bueno, a un remolino sobre un cuerpo de agua, una especie de tornado, se le llama tromba. Yo no sabía en lo particular que en Rusia se presentaban trombas de agua, pero este video demuestra que es un fenómeno real que está ahí, pero además que un objeto volador no identificado cruza frente a esta tromba. Es impresionante. Le presento las imágenes. El pasado 5 de julio de este año 2019, vacacionistas de una playa en Rusia fueron sorprendidos por la manifestación de una fuerte tromba que se desarrollaba frente a la costa. Los testigos, ante el inusual hecho, decidieron comenzar a grabar el fenómeno natural, el cual llamó su atención. Repentinamente, la autora del video, llamada Lina Nikitenko, notó la presencia de un veloz objeto el cual atraviesa la tromba. Observe en la parte superior de su pantalla. Ahora, observe con acercamiento y en cámara lenta. Definitivamente, podemos descartar que se trate de algún tipo de objeto volador conocido, ya que no se trata de aves, aviones, helicópteros o drones. Ninguno de ellos podría haber atravesado la tromba sin sufrir algún tipo de alteración en su vuelo, e incluso daños, ya que se estima que la velocidad mínima del viento generada desde una tromba en el mar es de 116 kilómetros por hora. Un artefacto convencional también podría fácilmente ser absorbido y lanzado con violencia por las poderosas fuerzas del viento. Por el contrario, con detalle podemos apreciar sin la menor duda cómo es que el extraño visitante atraviesa directamente la tromba sin ningún tipo de movimiento, como si fuera totalmente ajeno a los peligrosos vientos que expulsa el torbellino. Sus características son muy peculiares, ya que parece una estructura translúcida que brilla en diferentes puntos como si reflejaran la luz del sol, aunque también podría tratarse de luces propias. Esa no es la primera vez que se graba un video con estas características. En Oklahoma, Estados Unidos, el 24 de mayo del 2011, durante el desarrollo de un tornado de máxima categoría F5, que destruye incluso a un tráiler, es observado con toda claridad la presencia de un objeto volador no identificado que vuela de manera controlada e incluso atraviesa el fenómeno natural sin ver alterado su vuelo o estructura. Ese tipo de hechos inusuales cada vez son captados con mayor frecuencia y exponen el nivel de tecnología que utilizan los visitantes, los cuales rebasa por mucho a la terrestre. Tercer Milenio, Rubén Villatoro. En el mes de octubre se realizará un crucero del fenómeno OVNI, desde San Diego y hasta Puerto Vallarta, y desde Puerto Vallarta hasta San Diego, donde se podrá tratar de observar a estos objetos voladores no identificados que se presentan frecuentemente en el Pacífico mexicano, especialmente en la zona de Rosarito, de Tijuana y propiamente de San Diego, esperando que tengan alguna suerte. Es organizado por Linda Moulton Howe, periodista e investigadora del fenómeno OVNI. Este mes de octubre se ha anunciado que por primera vez en la historia se realizará un crucero temático dedicado en su totalidad al fenómeno OVNI extraterrestre, un asunto que hoy en día está muy presente en la opinión pública de todo el mundo. Dicho crucero está programado para partir de la ciudad de San Diego en los Estados Unidos y contempla escalas en los puertos mexicanos de Cabo San Lucas en Baja California, Mazatlán y Puerto Vallarta. En el trayecto están contempladas una serie de veladas en donde los asistentes con cámaras de video, telescopios y binoculares podrán pasar las noches en búsqueda de ovnis. Curiosamente, en tiempos recientes, en la ruta trazada por el crucero se han venido registrando una serie de importantes avistamientos en el mar. En toda la ruta existen puntos donde se han reportado sobresalientes casos de encuentros ovni, ya que el crucero zarpa de San Diego, que es el punto desde donde aviones de combate norteamericanos han salido en persecución de extraños intrusos.
También navegará por las costas de Tijuana, Rosarito, Primo Tapia, Ensenada, entre otras, donde actualmente se está desarrollando una gran oleada ovni. El crucero tendrá una duración de 7 noches y durante su desarrollo contará con la presencia de 20 investigadores del fenómeno ovni, quienes impartirán conferencias en torno a los avistamientos de ovnis y la presencia de seres ajenos a nuestro mundo. Entre los expositores destaca la periodista Linda Moulton Howe, quien es una de las principales impulsoras de este proyecto y reconocida investigadora del tema en la Unión Americana. También estará presente Travis Walton, quien el 5 de noviembre de 1975, en la localidad de Snowflake, Arizona, fue secuestrado por seres extraterrestres. Su caso está considerado como uno de los mejor documentados de la historia. También destaca la presencia del Dr. James Hurtak, quien es autor de 20 libros en donde revela los resultados de décadas de investigación en torno a muchos de los grandes enigmas de la humanidad. Sin duda que este crucero marcará un hito en la historia de la investigación del fenómeno ovni. Tercer Milenio, Rubén Villatoro. El cotorro margariteña es una especie endémica de Venezuela. Afortunadamente, en este caso se trata de una historia de éxito, ya que ha sido posible reproducir hasta 100 de estas criaturas en solamente un año, lo cual pues da muy buenas señales de que se pueda reintroducir a la naturaleza. Destruyeron sus nidos, robaron a sus pichones y violentaron el hogar de la cotorra margariteña, la única especie del género Amazona que logró adaptarse a un ambiente desértico, la costa oeste de la venezolana isla de Margarita, ecosistema que durante años fue saqueado por la lucrativa industria de la construcción. Los lugareños solían capturarla para tenerla como mascota o obsequiarla como símbolo de amor o fidelidad, pues la cotorra margariteña es un ave monógama, es decir, que pasa toda su vida con la pareja que eligió para reproducirse. En jaulas cautivas, su esperanza de vida se reduce considerablemente, de 50 a tan solo 12 años. Escenario que colocó a la cotorra dentro de la lista roja de especies amenazadas, pues en 1985 registraron únicamente 4 poblaciones en vida silvestre. En 1989, la institución Provita, conformada por un grupo de científicos y biólogos, inició un proyecto de rescate que consistió en la restauración de 50 puntos sensibles de anidación, rescate de ejemplares enfermos, reintroducción de cautivos, georreferenciado de refugios, bioremediación de suelos degradados por la extracción y un programa de concientización comunitaria. 30 años después, al 2019, los resultados sorprenden. Pues se logró la restauración de refugios en un 70% y la reducción de asaltos a nidos en un 90%, consiguiendo la supervivencia de pichones y por ende el desarrollo óptimo de juveniles. El último censo contabilizó 1.700 ejemplares adultos en edad reproductiva. Este exitoso programa fue galardonado en el 2016 con el premio Whitley, conocido como el Oscar Verde de la Conservación. Y es que los esfuerzos han logrado salvar de la extinción a esta emblemática ave, la cotorra margariteña. Para Tercer Milenio, Marilú Carrillo. Cuando pensamos en formas de vida de otros planetas, solo tenemos que voltear alrededor aquí mismo en la Tierra. Existe un pez en África que es capaz de enterrarse por meses o años debajo de la tierra, entrar en un estado de hibernación y despertar nuevamente cuando llega el agua. Es verdaderamente extraordinario. Nuestro planeta se encuentra habitado por millones de especies de plantas y animales. A través de un largo periodo de tiempo, algunas de estas criaturas han desarrollado estrategias de supervivencia únicas, por lo que pueden tener una apariencia física muy extraña o hábitos verdaderamente fuera de serie. Es el caso del pez pulmonado, un animal africano que tiene la extraordinaria capacidad de sobrevivir sin agua por meses. Durante las sequías, el pez pulmonado se entierra en el fango y permanece ahí
cubierto por una especie de saco con moco en su interior. A diferencia de otros peces, y como su nombre lo indica, el pez pulmonado posee un pulmón y es capaz de respirar fuera del agua como nosotros. Este pez es muy abundante en África y además es comestible, por lo que los pobladores lo buscan durante la sequía. Literalmente lo desentierran del lecho seco de cuerpos de agua temporales, donde descansan en espera de la lluvia. He's in a cocoon. Look at this. Hey, a very big one. Este asombroso animal, que ha existido desde épocas prehistóricas, por lo que es considerado como un fósil viviente, ha llamado la atención de algunos científicos, quienes piensan que podrían aprender de él el secreto de la hibernación, la cual podría ser utilizada en el futuro para reducir el metabolismo de los seres humanos al mínimo y así ser capaces de sobrevivir al realizar viajes espaciales de larga duración. Existen otros animales con una estrategia de supervivencia similar, pero que en vez de soportar el terrible sol de la sabana africana, sobreviven a la congelación. Es el caso de las ranas de la madera en Alaska, las cuales pueden sobrevivir 6 meses congeladas con temperaturas de hasta 20 grados centígrados bajo cero. Para despertar de este letargo una vez que las temperaturas aumentan. Lejos de ser una simple curiosidad, los científicos piensan que el estudio de este animal podría permitirnos congelar órganos durante un largo tiempo para después trasplantarlos. No cabe duda que tenemos mucho que aprender de la naturaleza, por lo que ya no es solo una obligación moral, sino que por nuestra propia supervivencia debemos proteger a las plantas y animales que habitan nuestro planeta. Guillermo López, Tercer Milenio. Tercer Milenio transmitiéndose desde Tennessee en los Estados Unidos. Vamos a una pausa para regresar con una investigación especial sobre un nuevo fenómeno. Los ovnis, los objetos voladores no identificados que se mueven a más de 10,000 kilómetros por hora. Increíble, difícil de creer. Le presentaremos las imágenes. En un momento regresamos a Tercer Milenio. Continuamos en Tercer Milenio. El testimonio de los pilotos de combate de los Estados Unidos, especialmente aquellos del portaaviones del Nimitz, ha permitido confirmar esta nueva realidad que se ha captado a través de las cámaras de drones de tipo comercial. Es decir, que los objetos voladores no identificados pueden moverse a miles y miles de kilómetros por hora. Uno de los cálculos que se hizo gracias a los testimonios presentados fue de que el objeto se movió a 51,000 kilómetros por hora. Piénselo, por favor, 51,000 kilómetros por hora. Eso fue de acuerdo al testimonio de uno de los pilotos de combate. Tenemos imágenes que demuestran que estos objetos han sido captados por drones volando a más de 10,000 kilómetros por hora. Se ha medido la distancia, se ha podido establecer pues exactamente en cuánto tiempo se movió y se llegó a una velocidad más o menos precisa. Esto es extraordinario. Y gracias a los drones que ahora ven en un ángulo que antes no teníamos acceso, pues tenemos un nuevo fenómeno ante nuestros ojos, aunque seguramente esto es también muy antiguo, y lo cual demuestra también que nos están viendo constantemente. Le presento la investigación. De acuerdo a las declaraciones recientemente publicadas por pilotos de la Marina de los Estados Unidos, personal a bordo del USS Nimitz en la zona del Pacífico Norte, en noviembre del 2004 frente a las costas de México, a 100 kilómetros en el mar, demuestran que objetos voladores no identificados se desplazan hasta 51,000 kilómetros por hora, de acuerdo al cálculo. Sí, escuchó bien, 51,000 kilómetros por hora en el aire.
algo inimaginable. De acuerdo a los registros de los aviones tipo Hornet que seguían a estos objetos, los detectaron a una altitud de 9 kilómetros y descendían por debajo del océano a 30 metros en 8.7 segundos. Y lo más extraordinario, continuaban moviéndose por debajo del agua a 500 nudos, el equivalente a 900 kilómetros por hora, como las aeronaves comerciales. ¿Es posible que existan este tipo de tecnologías que alcanzan estas velocidades? Que ni la gravedad del planeta y tampoco el agua les afecten de alguna manera. Estamos hablando de tecnologías desconocidas en la Tierra. Las declaraciones realizadas por el personal técnico a bordo del USS Nimitz y el navío USS Princeton son oficiales, y estos fueron solo 4 de los involucrados quienes hablaron abiertamente ante los medios para exponer lo que había ocurrido en noviembre del 2004 sobre el Océano Pacífico. Kevin Day, controlador e interceptor aéreo en el USS Princeton en el año 2004. Gary Voorhees, control de fuego en el USS Princeton. Patrick Hughes, técnico de aviación en el USS Nimitz. Jason Turner, suboficial médico en el USS Princeton. Las velocidades registradas en los radares y equipos de sonar son inimaginables para la tecnología del ser humano. Si todo esto es verdad, ¿existen evidencias de algo así? Recientemente, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como los drones y cámaras de alta velocidad y mejor resolución, se obtuvieron imágenes de objetos que por su velocidad nuestros ojos no pueden detectar. Realizamos una investigación y encontramos diversos ejemplos de esta tecnología superior en todos los sentidos a la nuestra, como este objeto grabado en Bulgaria en el año 2006. Observe cómo de estar prácticamente detenido a unos metros de un edificio, se va a una velocidad hipersónica. Apenas si es perceptible el momento en el que se va a una enorme velocidad. Este tipo de aceleraciones son imposibles de resistir para el organismo del ser humano. Las fuerzas G que actúan en este tipo de velocidades aplastarían a cualquier persona. ¿Cómo es que este objeto acelera de esta manera y desaparece en segundos prácticamente? Estos vehículos, que posiblemente pertenecen a alguna inteligencia superior, se han presentado en diversas ocasiones a lo largo de la historia y en algunos momentos han sido grabados o fotografiados de forma incidental, ya que los ojos del ser humano no pueden detectarlos desplazándose de esta forma a velocidades hipersónicas. Nuestra visión es limitada ante esta tecnología que parece saber que no podemos verlos al moverse tan rápido. Pero las nuevas tecnologías sí lo han logrado. Como a continuación descubriremos en las grabaciones hechas desde drones que en pleno aire han registrado el desplazamiento hipersónico de vehículos desconocidos, incluso muy cerca y peligrosamente. Continuando con la investigación de Carlos Clemente, ahora le vamos a presentar imágenes de estos objetos hipersónicos captados por cámaras de seguridad, por celulares, tomas incidentales, objetos que no vemos con nuestros ojos, y gracias a la imagen y a que podemos pasarla cuadro a cuadro, resulta evidente esta presencia. Por eso le digo, nos están viendo todo el tiempo. Pueden pasar frente a nosotros y no nos damos cuenta. 5,000, 10,000 kilómetros por hora es una velocidad enorme. 10 veces más rápido que cualquier avión. Continuamos con la investigación. Ahora la tecnología ha avanzado. Los drones cuentan con cámaras de alta definición y pueden grabar hasta 60 cuadros por segundo. Además, tener un ángulo diferente en las alturas al de nuestros ojos. Han podido captar en diversas ocasiones a estos objetos que se desplazan en nuestros cielos de forma hipersónica. Enero 25 del 2019, La Rioja, España. Se registró a un objeto desplazándose a velocidad hipersónica. Un grupo de jóvenes, al estar sobrevolando la zona y grabando con un dron, capturaron cómo un objeto volador parece salir de una especie de cueva y se desplaza a velocidad hipersónica hacia donde se encuentra el dron volando. El objeto aceleró a más de 300 metros por segundo, una velocidad extraordinaria. ¿No lo vio? Su aceleración es casi inmediata y recorre una gran distancia en pocos segundos.
tenemos que reducir la velocidad de la imagen para poder observar el objeto. Desde una zona montañosa en La Rioja, España, el objeto parece emerger de una especie de cueva que existe en el sitio, pero lo más sorprendente es la velocidad en la que se desplaza. De acuerdo a los cálculos realizados desde donde se encuentra la cueva y donde se encontraba sobrevolando el dron, son aproximadamente 600 metros, los cuales recorre en 1 o 2 segundos aproximadamente. La distancia que es recorrida oscila en 1080 kilómetros por hora. Ningún vehículo conocido presenta esta aceleración y tampoco tienen esta forma que es de llamar la atención. ¿Qué tipo de tecnología puede desplazarse de esta manera en el cielo sin provocar ningún aparente efecto físico además? Febrero 9 del 2019, Utah, Estados Unidos. Sam Chertek y Jamie Chappie, productores de video, presentan una grabación realizada en octubre del 2016 al estar volando con un dron en la zona del desierto a 2 horas de la frontera de Nevada. De acuerdo al análisis realizado, se determinó que el objeto comienza a acercarse hacia el dron desde una distancia de 3 kilómetros de distancia, la cual recorre en 60 segundos aproximadamente. Se calcula una velocidad de 1500 kilómetros por hora, de acuerdo a la distancia y el tiempo que recorrió el objeto. Utilizando el sistema Google Earth, se puede ubicar el sitio donde el objeto aparece al fondo, delante de las montañas. Este superó la velocidad del sonido, que es de 1233 kilómetros por hora, y sobre todo, que recorre una distancia de 3 kilómetros en 60 segundos, a 1500 kilómetros por hora. Una de las evidencias más claras de la presencia de estos misteriosos objetos que surcan nuestros cielos a velocidades hipersónicas. Mayo 10 del 2017, Tepoztlán, Morelos. José Francisco Villamil, al estar realizando un sobrevuelo de esta población de manera incidental, graba con la cámara del dron a una esfera que cruza muy cerca y a una enorme velocidad. Apenas es perceptible el objeto. Tepoztlán, Morelos, uno de los sitios de México que son considerados como un hotspot, es decir, una zona caliente para el fenómeno ovni. Vea esto con atención. Es hipersónico, apenas si es perceptible. Al reducir la velocidad podemos verlo perfectamente. En el acercamiento se observa su estructura con más detalle. Nizhny Novgorod, Rusia, 17 de abril del 2018. Un dron captó el paso de objetos a velocidad hipersónica sobre el bosque en Rusia. A la velocidad normal de la toma, apenas son perceptibles. Al reducir la velocidad de reproducción del video, notamos que se trata de 2 objetos volando en paralelo de forma sincronizada y a una enorme velocidad. El 13 de junio del 2018 se registró una grabación más por medio de un dron, y en esta podemos ver con toda claridad cómo 2 objetos se acercan a una gran velocidad. Marcelo Iturbide, al estar grabando con su dron campos de cultivo desde el aire, obtiene también las imágenes de cómo un objeto cruza el terreno por debajo, prácticamente a unos metros de la cosecha, pero la velocidad es extraordinaria, un objeto hipersónico. En la toma a velocidad normal apenas es posible verlo. Ahora en cámara lenta es posible ver cómo se desplaza rápidamente. En Inglaterra, una persona está sobrevolando los campos de cultivo, y mientras el dron se mantenía en un vuelo nivelado y estable, observe cómo un objeto se acerca directamente a una gran velocidad. El objeto por unos centímetros literalmente impacta al dron, pero no ocurre afortunadamente. Sin embargo, la velocidad a la que se desplaza el objeto es extraordinaria, hipersónica. Observe. A continuación veremos cómo estos objetos se presentan en diversas circunstancias, incluso siguiendo aviones o casi impactándose, ya que cruzan muy cerca de las aeronaves. Pero incluso a veces estos cruzan a velocidades inimaginables cerca de nosotros. Ahora nuestro compañero Carlos Clemente nos presenta en su investigación cómo estos objetos se cruzan frecuentemente ante los aviones a una gran velocidad, convirtiéndolos también en un verdadero peligro.
Las aproximaciones entre objetos voladores no identificados y aviones cada vez son más constantes y peligrosas. Incluso en algunas ocasiones han colisionado con las aeronaves en pleno vuelo. Existen evidencias en video de cómo estos objetos en muchas de las ocasiones se desplazan a velocidades hipersónicas, superan en mucho a la velocidad de los aviones, como a continuación veremos. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el observador del cielo Miguel Águila, el 4 de abril del 2014, al ir grabando el vuelo de una avioneta, cuando de pronto ésta se encuentra con otro objeto que se desplazaba en dirección contraria a una velocidad mayor a la de la aeronave. A la velocidad normal de la grabación, apenas es perceptible lo que ocurre, una aproximación peligrosa, la cual se puede ver con mayor claridad si reducimos la velocidad de la reproducción. Observe, por unos cuantos metros la avioneta y este objeto se impactan. En este acercamiento podemos ver con toda claridad al ovni y el avión. La velocidad de este es impresionante. Apenas si podemos verlo. 3 de marzo del 2019, Italia. Durante el vuelo de un parapente, una persona, al estar grabando desde tierra, sin darse cuenta, también captura en sus imágenes que un objeto pasa por arriba del paracaídas a una gran velocidad. Apenas si podemos ver lo que ocurrió. Un objeto de forma ovoide cruza muy cerca, velozmente. En cámara lenta lo podemos apreciar con más detalle. Incluso se ve que va girando y destella la parte inferior, posiblemente metálica por los rayos del sol. Manzanillo, Cuba, 2019. Un grupo de jóvenes juegan en la calle y al estarse grabando con un celular, registran cómo un objeto pasa a unos metros por sobre sus cabezas de forma hipersónica y no se dan cuenta de lo que ocurrió. En la imagen en cámara lenta incluso el objeto cruza la zona velozmente. Observe con atención. Reducimos aún más la velocidad y se ve con más claridad cómo un objeto de forma alargada cruza el cielo a unos metros donde se encontraban jugando en la calle estos jóvenes. Abril 2019, Monte Adams. Ryan Werner, al estar realizando una toma panorámica del volcán nevado sin darse cuenta, también captura cómo un objeto cruza del lado derecho de la toma a una gran velocidad hacia el fondo del paisaje. Ponga atención, es tan rápido que apenas se puede ver. Ahora en cámara lenta es posible verlo, un objeto oscuro que se aleja a una velocidad vertiginosa, a unos metros sobre el terreno. En el momento fue prácticamente imposible verlo debido a la enorme velocidad de este. Rusia, febrero 2019. Desde una montaña, una persona está realizando tomas con su celular del paisaje y de una zona donde se encuentra una laguna, y de pronto, un objeto cruza sobre la zona a una gran velocidad. Apenas es posible verlo por la distancia y su velocidad supersónica. Cruza en pocos segundos una gran distancia del terreno. Observe. En cámara lenta podemos incluso ver su forma ovoide de aspecto metálico con más claridad. Se trata de un objeto volador no identificado que se desplaza de forma hipersónica. Y lo más extraño es que no produce ningún sonido y tampoco deja ninguna estela detrás de sí, como sucedería con un avión de combate, por ejemplo, que al romper la barrera del sonido se escucha y se ve el efecto de la velocidad. En Turquía, el investigador Haktan Hakdogan nos compartió las siguientes imágenes de un objeto que fue videograbado cruzando por debajo de las nubes a una gran velocidad. En la toma realizada por un observador del cielo en Turquía, se puede ver cómo este objeto se mueve a velocidad hipersónica. Ninguna aeronave superaría ni sus movimientos y tampoco esa velocidad. En 1976, durante el vuelo de inauguración del avión comercial más veloz del mundo, el ya desaparecido Concorde, otro avión, al ir grabando este importante e histórico vuelo, capta cómo una esfera va siguiendo a la aeronave. Hay que tomar en cuenta la velocidad de este avión en su momento supersónico, 2.179 kilómetros por hora.
El objeto que lo va siguiendo presenta la misma velocidad y además sube y baja a voluntad como si tratara de ver de cerca lo que estaba ocurriendo dentro del avión. Es una de las mejores evidencias que se ha registrado de cómo esta tecnología es superior a nuestros aviones y los superan en velocidad y forma de desplazamiento. Incluso, en diversas ocasiones, solamente han sido fotografiados debido a que cruza de forma veloz al momento de que las personas están tomando un paisaje o tomando fotos del recuerdo. Y en esos momentos, por coincidencia, captan el paso de estos vehículos desconocidos que cruzan a velocidades hipersónicas y que nuestros ojos no pueden percibir. Su velocidad, como vimos en el caso de USS Nimitz en noviembre del 2004, era de 20.000 kilómetros por hora y dentro del océano de 500 nudos, el equivalente a 900 kilómetros por hora, algo que no es comprensible aún en nuestros términos tecnológicos. Y como hemos visto en esta pequeña selección de imágenes en diversos sitios, distancias y momentos, se cruzan a velocidades hipersónicas, una tecnología que por el momento está fuera de nuestro alcance. OVNIs hipersónicos, una realidad de nuestros tiempos. Al regresar de la pausa en Tercer Milenio por la Vida le presentaremos a personas no humanas, en esta ocasión a los simios, una especie que es tan cercana a los seres humanos y con la cual seguimos experimentando, seguimos poniéndolos en jaulas, seguimos tratándolos como seres pues realmente que han cometido algún tipo de crimen. No hay otra explicación. Continuamos aquí en Tercer Milenio. En un momento regresamos a Tercer Milenio. Soy el doctor Luis Antonio de Alba, con 35 años de experiencia en medicina, especialista en geriatría y 25 años de docente en el Departamento de Enseñanza de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Háblenos del cáncer, doctor. El cáncer o neoplasia es una enfermedad que tiene muchas aristas. Puede tener un origen genético, puede tener un origen ambiental, puede tener un origen de alimentación, puede tener un origen hasta psicológico. De manera que son muchas las aristas que pueden provocar el cáncer. ¿Cuántos tipos de cáncer hay? Hay tipos de cáncer como tejidos en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, los adenomas o adenocarcinomas son todos aquellos que proceden de glándulas. Por ejemplo, el cáncer de seno, el cáncer de tiroides, el cáncer de glándulas suprarrenales, etc. Los sarcomas son aquellos cánceres que proceden de tejidos más densos. Por ejemplo, el sarcoma de hueso, el sarcoma sinovial, el sarcoma pulmonar, etc. Entonces, el cáncer tiene tantas variedades como tejidos hay en el cuerpo. ¿Cuál es la importancia de mencionar esto? Porque cuando nosotros consumimos antioxidantes poderosos como el hidrocaroteno rojo, ¿sí?, va a hacer que las células que se volvieron displásicas o inicialmente cancerosas empiecen a retomar otra vez su función natural y no muten, ¿sí? Entonces, es muy importante, aún en ausencia de cáncer, el tomar de manera preventiva el hidrocaroteno rojo, porque nosotros, los seres humanos, y los mamíferos y los animales en general, estamos produciendo constantemente células cancerosas. De manera que el sistema inmunológico las tiene a raya, de manera que es muy importante el consumir hidrocaroteno rojo para ayudar como materia prima a nuestro cuerpo para que destruya esas células cancerosas y en caso de que exista una displasia, o sea, un inicio de células cancerosas, sean atacadas por hidrocaroteno rojo. Ya en presencia del cáncer, pues es todavía más importante, porque ya cuando estamos en presencia del cáncer, estamos en displasia, metaplasia, anaplasia y al final neoplasia. O sea, son 4 fases
que cuando ya llegamos a la cuarta fase ya estamos específicamente en el problema. Entonces es más importante todavía el consumo de hidrocaroteno rojo con el objeto de ¿qué? De prevenir que esto se siga desarrollando. Y esto no es una mentira ni mucho menos, esto es totalmente científico, es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque está comprobado que una molécula que no tiene cabida en otra parte de tu cuerpo, como es el ozono, por ejemplo, puede oxidar a un tejido de tal manera que puede disparar esos genes que estaban reteniendo el problema y producirse un cáncer. De manera que recuerde que hidrocaroteno rojo es preventivo y es resolutivo. Continuamos en Tercer Milenio. Este segmento de Tercer Milenio por la Vida es presentado por A3P, Imperllanta, recicla, protege y genera vida. Los simios son los animales más parecidos a nosotros de acuerdo a la ciencia. Sin embargo, hoy luchan por sobrevivir, ya que estos primates son de las especies más amenazadas del mundo, principalmente por la caza furtiva, el tráfico ilegal y sobre todo por la destrucción de su hábitat. La situación que están enfrentando estos seres sintientes demuestra que el hombre continúa acabando con los ecosistemas naturales, trayendo como consecuencia la extinción de nuestros parientes más cercanos, considerados como personas no humanas, los simios. Este es un trabajo de Óscar Morales. Son nuestro pariente animal más cercano, y no es para menos. Y es que cada vez nos sorprende más la forma en la que se comportan, ya que a través de los años se ha comprobado que los simios poseen comportamientos muy similares a nosotros. Por ejemplo, se ha demostrado que muchas especies de simios forman sociedades, con roles o jerarquías muy similares a las sociedades humanas. Poseen un lenguaje, se comunican, son conscientes de su existencia y realizan acciones de forma consciente. Este tipo de características ha llevado a muchos a considerar a los simios como auténticas personas no humanas. Sin embargo, hoy, los simios, nuestros parientes animal más cercano, luchan por no desaparecer. Según un estudio publicado en la revista Science en enero de 2017, existían al menos 500 especies de simios, siendo una de las familias de mamíferos más diversas del planeta. Sin embargo, también es una de las más amenazadas. Y es que hasta un 60% de las especies de simios se encuentran en peligro de extinción, que van desde los gorilas hasta los gibones. Una situación que se ha vuelto cada vez más crítica debido a la devastación de su hábitat, causada por la agricultura y la minería, así como los conflictos armados, las guerras, la caza furtiva y el tráfico ilegal. En concreto, prácticamente todas las especies de simios tienen algún grado de amenaza. Asimismo, entre las especies en peligro de extinción está el mono araña de cabeza marrón de Ecuador, el colobo rojo del Níger y el macaco negro, una especie de Indonesia que se volvió famosa por haberse tomado una selfie con la cámara de un fotógrafo. En el mundo existen al menos 171 especies de simios solo en América Latina, alrededor de 111 en África, 103 solo en Madagascar y 119 especies en Asia. Sin embargo, todas estas regiones tienen algo en común y que representa el principal factor de amenaza para los simios. Se trata de la expansión de tierras para el cultivo de productos como la soya, el arroz, la caña de azúcar, el caucho natural, la ganadería, la producción de maderas tropicales y el aceite de palma. Y es que en conjunto, toda esta producción agrícola ocupa hasta un 68% del área global habitada por primates. Y en unos pocos años superará más del 70% del hábitat de los simios, orillándolos a moverse o a acercarse más a los asentamientos humanos, exponiéndolos al tráfico, la caza y a la extinción.
Según Laila Dotras, directora adjunta del Instituto Jane Goodall, al día de hoy solo quedan 250,000 chimpancés en el continente africano, cuando hace al menos 100 años había entre 1 y 2 millones. Y es que África ha sido una de las regiones más devastadas por la deforestación y los conflictos. Y es que según el Instituto de Recursos Mundiales, regiones como la República Democrática del Congo es hoy el segundo país más deforestado del mundo, perdiendo solo en 2018 más de 480,000 hectáreas. Una consecuencia directa de factores como la sobreexplotación maderera, que poco a poco consume el hábitat de los mayores antropoides sobre la Tierra, los gorilas de las tierras bajas. Estos gorilas no solo viven en los parques nacionales, sino sobre todo en los bosques de sobreexplotación maderera, que hoy consume el mayor hábitat de gorilas de todo el mundo. Los orangutanes solo viven en 2 regiones en el mundo, Malasia e Indonesia, y es la única especie de los catalogados como grandes simios que viven fuera de África. Los orangutanes viven hoy una verdadera crisis, y es que solo en la isla de Borneo, de 1995 al 2015, según un reporte de Current Biology, la demanda de recursos naturales redujo en más de 100,000 la población de orangutanes de Borneo. La demanda de estos recursos en esta zona del planeta se debe principalmente a la producción del aceite de palma, y es que tanto Indonesia como Malasia proporcionan hasta un 80% de toda la demanda de aceite de palma en el mundo. El aceite de palma es una grasa vegetal sólida extremadamente barata con múltiples usos que van desde biocombustibles, el aceite para cocinar, lápiz labial y el chocolate. Esta demanda de aceite de palma, según la revista Fortune, corre principalmente por parte de países como la India y la Unión Europea, en una industria estimada a nivel global en $40,000 millones. Un alto precio, pero a un costo que representa la extinción de toda una especie. La situación de los orangutanes se refleja en historias como la de Hope, una orangután que fue perseguida junto a su cría por un grupo de hombres que al final la acercaron y dispararon a quemarropa con un rifle. Los perdigones del arma penetraron en los ojos de Hope, dejándola ciega. Pero no solo eso, cuando la encontraron, el torso de Hope había sido acuchillado y presentaba profundos desgarres. Tenía muchos huesos fracturados. En su cuerpo se alojaban más de 70 perdigones. Y por si fuera poco, le habían arrebatado a su bebé de unos cuantos meses. Hope, o Esperanza, fue llamada así en un centro de rehabilitación donde se recuperó, volviéndose un claro ejemplo de la situación dramática que viven los orangutanes. Un animal en grave peligro de extinción que, según advierten los científicos, podría ser la primera especie importante de grandes simios en desaparecer. A medida que acaban con la selva y su pantano, para poner plantaciones de aceite de palma. Los orangutanes, cuyo nombre en malayo significa gente del bosque, hoy están perdiendo esa identidad. Otro de los grandes factores han ayudado por años a los humanos. Gracias a ellos vivimos más. Y es que tanto los medicamentos así como las técnicas quirúrgicas en su momento se probaron en chimpancés, uno de los parientes más cercanos del hombre. Asimismo, decenas de vacunas, por ejemplo, se han perfeccionado en chimpancés, infectados a propósito con enfermedades como la poliomielitis y la hepatitis. Asimismo, los simios han ayudado a dar grandes avances tecnológicos, probando desde submarinos hasta naves espaciales, para asegurarnos de que sean seguros para el uso humano. Lamentablemente, los simios nunca han sido reconocidos por nada. Y es que una vez que su trabajo termina, si sobreviven, su futuro es sombrío, viviendo en jaulas o laboratorios.
por lo que quizás la humanidad hoy está en deuda con ellos. Por ello, humanizar nuestro concepto hacia los simios, declararlos como personas no humanas, es quizás devolverles algo de la dignidad y libertad que ellos se merecen. El ser humano aún no ha madurado para convivir de manera sustentable con su entorno natural. Prueba de ello es la destrucción masiva de los hogares de muchas especies de simios que habitan en la biosfera. Por desgracia, el futuro de estos primates no depende de ellos mismos, sino de las decisiones que tomemos nosotros, siendo sus parientes más cercanos. Nos toca demostrar que con nuestra inteligencia y evolución podemos hacer lo necesario para asegurar su supervivencia. Este segmento de Tercer Milenio por la Vida fue presentado por A3P, Imperllanta, recicla, protege y genera vida. Les recuerdo que de lunes a viernes a las 10 de la noche se presenta un noticiero de conciencia, un noticiero en favor de nuestra Madre Tierra. Todo lo que está ocurriendo en el mundo y lo que nosotros podemos hacer y de lo que debemos estar enterados para el futuro de la vida. No se lo pierda, 10 de la noche de lunes a viernes, aquí por AMAS. Y yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. AMAS y Maussan Producciones presentaron Tercer Milenio con Jaime Maussan.